La máquina reproductora sigue su curso incesante, despide hijos por montones. Y muere gente por montones también. Pero por cada muerto, por cada desahuciado, hay 2.3 cuerpos vivos lanzados al mundo a probar suerte. Se rumorea por todas partes que la pulsión de los hijos es una respuesta instintiva contra la extinción que nos acecha. El llamado a sumar niños, que serán adolescentes, que se volverán algún día adultos, mantendría en marcha a la especie. Pero los hijos, lejos de ser los escudos biológicos del género humano, son parte del exceso consumista y contaminante que está acabando con el planeta. He ahí una paradoja, no es la única. La congoja por la aparente crisis de fertilidad no tiene sentido. Europa podrá afligirse por el envejecimiento de su población. Podrá fantasear con el surgimiento de una tropa de futuros europeos que active la industria, que sustente con sus ingresos la hiperactividad de los mercados y que sostenga, con sus prestaciones, un número desproporcionado de viejos cada día más centenarios que los estados postcapitalistas se niegan o se han vuelto incapaces de cuidar. Nota al pie número 1. Sé que el género de la diatriba está reñido con los pies de página, pero amerita ir contra esta norma para rescatar algunos asuntos curiosos, como por ejemplo que Europa sigue sufriendo terror de desaparecer desde las epidemias que la diezmaron en el Medioevo. Decididos a repoblar ese continente, jefes de Estado e Iglesia colaboraron entonces para incitar a la procreación y condenar de paso, por brujería, a las matronas expertas en aborto. De nada sirvió ese empeño en el largo plazo. Siglos más tarde, en 1960, la población europea rondaba el 20% de la mundial, y la proyección es que en 100 años llegará escasamente al 8%, aún con el aporte de la inmigración. Vaya uno a saber si es cierta esa predicción. Vaya uno a saber si importe demasiado. Pero Europa, si la miramos bien, si le ponemos encima una lupa y un ojo abierto, es apenas un pedacito de tierra con un puñado de gente. Un trozo minúsculo del globo que podría, si quisiera, si se creyera su propio relato apocalíptico y abriera sus vigiladas fronteras, solucionar el problema haciéndole hueco a tanta persona apretujada en otros lugares de la geografía. He ahí otra paradoja. Son tantos los condenados por la guerra que huyen buscando asilo, tantos los que buscan trabajo fuera de sus países, tantos los hombres y mujeres del desborde poblacional. En la India y en China, donde tras 4 décadas de la controvertida política del hijo único, ahora las parejas pueden tener 2. Nota al pie número 2. Buenas tardes a todo el público que está conectado. Mi nombre es Tony Celia y soy el director del Centro Cultural Cayena del área cultural de la Universidad del Norte, siendo las 6:04 de la tarde desde Barranquilla, Colombia. Les doy una bienvenida a todos los que nos están acompañando. Primero que todo, quiero darles las gracias porque sé que hay un sinfín de canales de los que pueden escoger. Ahora hay cosas virtuales todo el tiempo y que decidan escoger conectarse con nosotros es un gran voto de confianza ante la conversación que estamos teniendo y las cosas que estamos programando para ustedes. Realmente estamos convencidos que lo único que no queremos es sumarle al ruido virtual, sino tener conversaciones propositivas, relevantes, pertinentes. Creo firmemente que esta es una de esas conversaciones. Es un placer tremendo tener a Lina Meruane con nosotros realmente pasó como pasan las mejores y las peores cosas en la vida, de repente. Le escribí a Lina un día y debo aquí darle una mención especial a mi esposa, quien estaba leyendo el libro Diatriba contra los hijos. Me leyó unos apartes que me parecieron fantásticos y me parecieron apenas válidos para la conversación que estamos teniendo desde el área cultural de la Universidad del Norte y todo lo que está pasando actualmente en el mundo. Entonces, para mí un verdadero placer poder tener a Lina y tener, más importante aún, a Daniela Sánchez Russo, una de las letras o de las escritoras con un potencial enorme del Caribe colombiano, que ahora mismo está haciendo su doctorado en estudios hispanoamericanos de la Universidad de Pensilvania. Creo que va a ser una charla importante, amena, que va a quedar además colgada
para que los que no están y los que querrían verla después o los que quieren consultarla 2 veces, porque estas charlas las emocionan en esa magnitud, entonces podrán verla 2 veces. Reitero mis agradecimientos y quiero de todos modos, tuvimos 2 o 3 minutos de lo que escucharon, fue aparte un teaser, por así decirlo, del audiobook de Diatriba contra los hijos de Lina. Esto lo saca Storytel Latinoamérica. El link lo van a dejar abajo en los comentarios de YouTube para que puedan descargar el libro. Es un libro francamente importante, así como toda la bibliografía de Lina, que es robusta y es de las bibliografías más interesantes, de las obras más interesantes contemporáneas que tenemos en Latinoamérica. Estoy corriendo el riesgo de ser muy verborreico, entonces yo francamente voy a parar acá y voy a darle la bienvenida. Bueno, una cosa más, quiero agradecer realmente a toda la gente que está involucrada en hacer que esto suceda, ¿verdad? Yo sé que esto no son los Óscares, ni mucho menos, pero quiero realmente dar las gracias a todo el equipo de la Universidad del Norte, a todo el equipo del Centro de Producción Audiovisual, a todo el equipo de Cayena, a todo el equipo de la Uninorte FM Estéreo y del Museo Arqueológico de Pueblos del Caribe. Todos estamos mancomunadamente trabajando para que estas cosas sucedan y sucedan bien, ¿verdad? Esa es nuestra obsesión, que las cosas pasen y que estén bien hechas. Entonces esperamos que esta sea una de esas cosas que puedan aportarles a su vida, a su encierro o a su no encierro, dependiendo de donde estén. Y bueno, así estamos. Bueno, y tomaremos preguntas. Al final pueden escribirlas en el canal. Yo las estaré filtrando. Y bueno, sin más le doy paso a Daniela Sánchez Russo y a Lina Meruane. Gracias. Hola Tony, hola Lina. El piso es todo suyo. Yo realmente no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias por quienes nos acompañan, y a Tony y a Cayena por el esfuerzo, y a Lina por aceptar hablar de la producción social y del espacio doméstico. Es una de mis cosas favoritas, es el tema que tengo en tesis, y haberlo encontrado con ese potencial en la obra de Lina Meruane durante los años ha sido realmente gratificante. Y es un placer estar con Lina ahora. Y la verdad es que es un placer para nosotros en el Caribe que estemos aquí contigo, Lina. Bueno, muchísimas gracias también. Bueno, quiero agradecer no solamente por el rigor y por el cariño, sino también porque es importante llamar a las personas con su nombre. Tony me apareció en Instagram una noche, entusiasmado con la idea de esta invitación. Le debo su generosidad y su buen humor, y también, por supuesto, a la instigación de su compañera que estaba leyendo mi libro y lo puso en la lectura, digamos, se lo empezó a leer al oído, ¿no? Y eso me parece una gran manera de leer y de escuchar. Y por supuesto, agradecerle a través de Tony a la Universidad del Norte y a Daniela Russo, a quien conocí hace varios años ya en la Universidad de Penn, cuando ella creo que estaba entrando a la universidad y yo había ido a dar una charla sobre otro tema, y ahí nos cruzamos brevemente. Así que muchas gracias. Bueno, Lina, vamos a hablar, yo creo que primero e informalmente, de Contra los hijos. Primero empezando por un poquito que nos cuentes de qué se trata este libro. Yo creo que hay una confusión muchas veces en el público de que es una diatriba en contra como de la infancia, cuando en realidad no lo es. Que nos cuentes también de dónde nace el título entonces. Te dejo el espacio y empezamos, digamos, la charla. Sí, voy a empezar por lo primero, que es el título, Contra los hijos. Es un título, yo sé que es bastante, casi diría, más polémico que el propio libro, pero el título viene del origen de este libro, y es que a mí me gustaba mucho una editorial mexicana que cerró hace poco, que tenía una colección de ensayos. Les cuento que ensayo es lo que menos han escrito las mujeres, ¿no? Ha sido un dominio muy masculino, y ellos tenían esta colección y todos los títulos eran contra algo, contra los no fumadores, contra los poetas, contra la televisión, contra la belleza, en fin, y así sucesivamente.
Entonces, un día hablando con los editores, yo les dije, yo les escribo el contra los hijos. Por supuesto, los editores, que además tienen un hijo, me dijeron que sí, y entonces yo empecé a pensar este libro. Pero en realidad lo venía pensando de antes, porque había hecho una observación que podemos llamar sociológica, y era que cada vez que yo volvía a Chile, yo vivo en Nueva York, cada vez que volvía a Chile me encontraba con las mujeres de mi generación, las amigas, las primas, las cuñadas, muy agobiadas con el tema de la maternidad. Incluso diría más agobiadas que mi propia madre, que es una mujer profesional, que tuvo 3 hijos, y sus contemporáneas. Entonces, me pareció una cuestión importante, interesante, y pensé, ¿por qué está pasando esto? Es raro. Es raro porque las mujeres hemos dado pasos hacia adelante, hemos conseguido, no todas, pero algunas, que nuestros compañeros o nuestras parejas se hagan cargo de la mitad de la crianza, del cuidado de la casa, del cuidado de los mayores. Hemos conseguido espacios laborales en los que se supone que también hay espacios para la maternidad, y sin embargo, las mujeres seguimos agobiadas con la maternidad. Entonces, esa fue la pregunta que inspiró el libro, y que por supuesto me obligó a ir un poco hacia atrás, hacia la historia, a entender qué ha pasado con la infancia, qué ha pasado con la maternidad. Y una de las cosas que descubrí, porque yo escribo ensayos porque también tengo una pregunta que responder. Y entonces la lectura me permite hacer un trazado y aprender yo. Eso es lo que más me gusta de la escritura del ensayo. Lo que encontré entonces fue que en realidad la infancia era una categoría muy moderna, es decir, del siglo XIX, XVIII-XIX empieza a aparecer la infancia. Hasta el medievo, los niños no eran niños, eran adultos chiquitos, eran parte del sustento económico de la familia. Lo que fue pasando es que apareció la infancia y se desacopló de la manutención de la familia y dejó de ser un adulto pequeño para convertirse en niño. No les voy a contar todo porque, bueno, ahí está escrito en el libro, ¿no? Pero básicamente yo hice un trazado, un hallazgo de que en realidad la infancia había sido inventada o creada como categoría, y que los niños que antes solo tenían deberes, y no digo que esto sea bueno, pero lo digo descriptivamente, que los niños que antes solo tenían deberes, de pronto empezaron a tener cada vez más derechos, hasta llegar al momento actual, que es el momento en que los hijos no solamente tienen muchos deberes, sino que se ha perdido la idea de que también, tienen muchos derechos, pero se ha perdido la idea de que tengan además deberes, que tengan sus propias responsabilidades. Y además la conversión de los hijos de ser parte del sostén económico de la familia, que todavía ocurre, por supuesto, en ámbitos rurales, pero no en las ciudades, del ámbito de la familia a ser clientes de los padres. Y en esto hay una perversa operatoria del sistema capitalista actual, de la que podemos hablar después, ¿no? Pero para darles un poco la idea de esta aparición de la infancia y, por supuesto, la consecuente aparición de la adolescencia y la extensión en el tiempo de esos 2 periodos de la vida. Y lo que ha significado para la vida de los adultos esa extensión del tiempo y también la apropiación de tantos derechos por encima de los derechos de los propios progenitores y de los otros adultos que estamos alrededor, los y las que no tenemos hijos. Es que de hecho, ahora que te escucho hablando, una de las cosas más interesantes de este libro es cómo va ubicando conceptos que uno tiene atados como a sujetos a lo largo del tiempo. Es decir, el concepto de la familia, que uno tiene atado a un sujeto de mamá, papá, hijos, cómo se va transformando en el tiempo. Eso está en el ensayo. El concepto de la mujer como tal, casi que siglo XVIII, XIX, XX hasta ahora, eso está en el ensayo, y de la relación de la mujer con la pareja, la mujer con los hijos, y como estabas hablando, los niños como tal. Y yo creo que sería interesante si nos puedes explicar ahorita cuál es la relación ahorita entre las mamás que estás describiendo, las madres que estás describiendo, las mujeres que estás describiendo en el libro, con por un lado los hijos, pero sobre todo, digamos, con la sociedad, con el Estado, porque es que hay una cosa que se nos olvida cuando pensamos en el sujeto femenino o en los niños como tal,
y es que están rodeados de toda una sociedad económica, política, etcétera, con su propia agenda, ¿no? Y que todos hacen parte de un entramado. Entonces, yo creo que un poquito también en dejar de satanizar o no satanizar el libro, dejar de llamarlo polémico, digamos, es interesarnos por cómo se transforman los sujetos en el tiempo y el espacio según la historia de la humanidad, ¿no? Y quería que un poquito que nos comentaras un poquito cómo ves el papel de la mujer, puede ser primer mundo, tercer mundo, etcétera, en relación con la maternidad dentro de la sociedad, cuál es el papel que cumple, cuál es su relación con la economía, eso todo está en el libro y si quieres tengo unos excerptos que más adelante podríamos leer, pero me interesaría escucharlo de ti. Sí, por supuesto. Me gusta que hayas mencionado la palabra Estado, ¿no? Porque también nuestros estados se han transformado. Sí. Nosotros cuando pensamos en nuestra sociedad, o sea, a ver, hay una pregunta que es cómo vivir juntos. La estamos experimentando todos los días, ¿no? Pero esta pregunta es antigua, ¿no? Es nuestra pregunta que sustenta la formación de nuestras sociedades y el hecho de que hemos delegado en el Estado para que nos represente. Bueno, ese Estado que está ahí para apoyar a su ciudadanía, para hacernos vivir mejor a todos juntos, lo que ha ido haciendo es olvidarse bajo el sistema capitalista de la promesa del vivir mejor, de la pregunta por el vivir mejor, y ha abandonado sus funciones custodiales. Y en ese abandono estamos no solamente todos los ciudadanos, sino que también, sobre todo, las ciudadanas. Cuando hablo de la transformación del Estado, y me centro en el Estado, es porque me interesa examinar la estructura a la que estamos respondiendo, hombres y mujeres, y por supuesto niños y niñas, hijos e hijos hoy. Es importante pensar en la estructura porque normalmente y ahora estamos muy acostumbrados a pensar en los individuos, pero los individuos tienen problemas puertas adentro y no estamos pensando en lo que sucede, digamos, estructuralmente, lo que ha transformado nuestra manera de percibir las relaciones entre personas. Entonces, partiendo de ahí, hay que pensar que este Estado abandonó su función custodial y al abandonar su función custodial, lo que hizo fue entregarle a la familia y sobre todo a las madres, también a los padres, pero sobre todo a las madres, el cuidado que es siempre un cuidado gratuito, una preocupación que sustenta, de hecho, la posibilidad de que la economía siga funcionando. Porque en la medida que hay alguien que trabaja como un esclavo sin pago, ¿no? Hay alguien que se beneficia. Entonces, esto dicho así, suena muy crudo y suena muy polémico, pero el libro, que es breve, sí hace una revisión, digamos, de cómo esto va ocurriendo, sobre todo para examinar lo que pasa con las mujeres en esas circunstancias. A las mujeres lo que se les dice es que para que su hijo sea exitoso, y ojo que esta palabra, el éxito, es una palabra muy validada, un valor en el capitalismo, no el bien social, sino que el éxito individual. A la madre se le dice, y al padre también, pero sobre todo a la madre, que el éxito del hijo depende de ella. Y si el hijo no tiene éxito en la vida, es porque ella hizo algo mal, es decir, culpa. Y si ella hizo algo mal, es porque no generó las circunstancias afectivas, de cuidado y además de entrega de todo lo que ese niño supuestamente necesita. Por debajo de esto lo que está funcionando es la perversa operación de convertir a los hijos en clientes para que consuman, convertirlos en nuevos consumidores. Si la madre no le entrega a esos hijos todo lo que los hijos piden como clientes que se han vuelto, lo que significa eso es que los hijos van a tener un daño y no van a tener éxito. Y eso va a redundar en el fracaso absoluto y total de la familia. Fracaso que además tiene consecuencias, digamos, mortales, porque el Estado no va a estar ahí para ayudar a su ciudadanía. Eso tiene consecuencias gravísimas, porque ¿qué pasa con los otros niños de las otras familias? Nosotros estamos poniendo a nuestros hijos a competir con nosotros, no a colaborar con nosotros. Es un cambio de valores brutal. Y entonces lo que yo miro en el libro, en este libro delgadito, sintético, conciso, es las maneras en que están respondiendo las mujeres y tipifico
los tipos de mujeres. Me gusta mucho la idea de los tipos ideales de Max Weber. Es una especie de tipo que nunca existe en la pureza, pero que uno toma de la realidad para explicar o dar cuenta de una cierta realidad. Y estos tipos son la madre total, que es la que abandona todo para darle todo a su hijo y para renunciar a sí misma, a sus deseos, a sus intereses, a sus ambiciones. La madre a medias, que es la que hace de madre y de profesional, y por supuesto hay mucha crítica entre ellas, porque cada una está cumpliendo un rol distinto, y la madre a medias también lo hace todo un poquito a medias, no puede ser una madre perfecta. Y la tercera madre que me parece muy interesante es la supermadre, la superwoman, ¿no? Que es la que, sabiendo que le va a caer la crítica de la madre total o de la madre a medias, intenta hacerlo todo bien, todo excesivamente bien. Es la mejor madre, la mejor amante, la mejor esposa, la mejor cocinera, la mejor taxi, la mejor educadora doméstica, la que hace las mejores tareas con los hijos. Esa mujer termina completamente agotada y exhausta. Y es lo que estamos viendo en muchas mujeres, que para combatir la culpa y el miedo de fracasar como madre y como profesional, lo tiene que hacer todo bien. El nivel de estrés es muy, muy grande para la mujer contemporánea. El nivel de estrés es muy grande y además yo creo que hay veces en que la sociedad como tal, ¿no? Los jóvenes, los adultos, etcétera, se olvidan de que ni siquiera la madre, de que a los padres no se les puede endilgar completamente el cuidado de los hijos y que hay una sociedad alrededor de ellos que también tendría que proporcionar más abiertamente el cuidado y la educación gratuita, que fue, digamos, lo que pasó un poco en los estados de los 30 para adelante y lo que ha dejado de pasar en esta época neoliberal, por ponerlo así. Exactamente, que me gustaría agregar algo más sobre esto, porque fíjense cómo lo que ha sucedido es que el Estado no solamente ha retirado su ayuda, sino que además ha habido una complementación de las instituciones más poderosas del Estado o que acompañan al Estado, que son, por ejemplo, la institución pedagógica. ¿Qué está pasando ahora? Que el tiempo de calidad de los hijos consiste en hacer tareas con las madres y con los padres, ¿no? Entonces se ha movido parte de esa educación hacia la casa. Cuando pensamos en la institución médica, la sobreespecialización de la medicina ha generado la necesidad de llevar a los hijos a todo tipo de médicos, lo cual consume tiempo de transporte, consume tiempo de consulta, consume dinero, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, al Poder Judicial, constatamos que como los hijos han adquirido más derechos, y está bien que estén protegidos, ¿no? Porque también hay violencia dentro de las casas, pero también ha adquirido un nivel de poder dentro de la casa, que incluso las formas tenues de disciplinamiento pasan por la posible acusación del hijo contra los padres. Yo conozco un caso cercano en el que una riña en el hogar porque la hija no se quería poner el uniforme y quería ir con otra cosa al colegio. Esa riña y que la hija llegara llorando al colegio significó que la madre terminó en un juicio de Estado contra la madre. O sea, por supuesto, estos son casos tal vez excepcionales y extremos, pero la tendencia va hacia allá y es preocupante. Lina, ¿quisieras leer algún pedacito de repente de los capítulos finales del libro? De repente en manos invisibles. A ver, déjame que busque un lugar porque la verdad es que no había preparado lectura y entonces... Si no podemos seguir charlando, es solamente como por si acaso los oyentes quieren como un poco aprender con H la textura del ensayo. Sí, escucharon un poquito antes, leído por una voz que por supuesto no es la mía, pero sigamos conversando y mientras tanto yo voy buscando un lugar para leer. Listo, perfecto. Carmen Elena en los comentarios acaba de decir que es muy pertinente la charla para este momento y es cierto, ¿no? El COVID, la pandemia, ha puesto sobre la superficie las deficiencias que tenemos en el entramado de la reproducción social, siendo la reproducción social precisamente la reproducción de hijos, pero de la sociedad como tal, desde la salud hasta la educación, etcétera. Ha puesto sobre la mesa lo débiles que somos en el cuidado de los otros y cómo en el momento en que, por ejemplo, entran completamente los hijos a la casa
o los ancianos a la casa, Ujú. de repente ya no se cuenta con una privatización, con una asistencia privada del cuidado, un poco se colapsa. ¿Qué habría pasado si tú estuvieras escribiendo contra los hijos en la pandemia? ¿Hubieras agregado un capítulo? No sé, como me surgió esta pregunta porque lo siento tan relevante para el momento, el libro, que en definitiva pensaría que hubiera tenido un capítulo sobre lo que estamos viviendo ahorita y que prácticamente reforzaría todas las tesis del libro. Quién sabe, ¿no? A lo mejor habría pensado, probablemente habría pensado un poco más sobre el tema del cuidado y cómo Sí. el tema del cuidado excede la casa, ¿no? O sea, ahora lo que estamos viendo, lo que quiero decir es esto: una situación de crisis no inventa una situación nueva, sino que la agrava, la intensifica. Entonces lo que está pasando es que se ha intensificado precisamente lo que el libro en cierta medida ya está contando, y es empujar a la madre de vuelta a la casa, que ya lo está haciendo el Estado capitalista, imponiendo todas estas responsabilidades añadidas que nuestras madres, o muchas de nuestras madres, no tenían. Se han añadido tareas a las mujeres profesionales y a las mujeres no profesionales también. Estoy pensando sobre todo en las clases medias, ¿no? En esa clase que siempre tiene como el peligro de caer y que nunca puede subir del todo, nunca está suficientemente a flote, siempre peligrando caer. Y lo que está pasando es que la pandemia en realidad cumplió una especie de sueño capitalista, que es mover a las mujeres hacia la casa, ¿no? Y entonces ponerlas a cuidar de manera gratuita, no solamente a cuidar, sino que a trabajar. Exacto, es la doble. Claro, o sea, el trabajo profesional, el trabajo doméstico, el trabajo educativo, todo eso que ya estaba ocurriendo en una proporción, digamos, pequeña, ahora se agudizó. Tal vez si hubiera escrito este libro ahora habría pensado en la madre maestra particular, todas estas madres con guión, ¿no? En la madre cuidadora, en la madre enfermera, en la madre, no sé, en la madre en pantuflas con la computadora y los 3 niños colgando encima, ¿no? Y todas esas situaciones que están viviendo las mujeres. A mí me llamaba muchísimo la atención en este momento de pandemia ver videos de profesoras de universidad enseñando dentro de su auto. Wow. Uno veía que el contexto era el coche, porque es el único lugar donde podían cerrar la puerta sin tener a los niños afuera clamando por atención. Eso me pareció muy, muy indicativo del momento en el que estamos hoy. Pero no solamente ese momento, sino que el hecho de que las mujeres siempre hemos estado en el cuidado y de repente estamos viendo a las enfermeras que toman esa primera línea, ¿no? Esa primera línea del cuidado en el hospital, y que son enfermeras que en general tienen un salario muy precarizado y un horario muy precarizado. Lo estamos viendo mucho más hoy porque también hay enfermeras y también hay médicos, doctores, ¿no? Que también están viviendo situaciones de riesgo vital. Y al vivir esa situación de riesgo vital, se hace mucho más visible también el de la enfermera. O sea, hay una especie de cuidado secreto que ejercen las mujeres que de pronto en la pandemia también afortunadamente se empieza a visibilizar y a agradecer con aplausos a las 7 de la tarde. Pero los aplausos, no olvidemos, son ciudadanos. ¿Dónde está el Estado para proveer esa protección que necesitan los trabajadores de la salud, los y las trabajadoras de la salud? Sí, sí. Yo pensé, mientras que releí el libro el fin de semana, mucho en eso, la relevancia de este libro para la actualidad, para un poquito explicar por qué una pandemia en el aparato reproductivo nos tomó tan desprevenidos. Y en el libro tú tocas un montón la particularidad de Latinoamérica a través, digamos, de las intelectuales latinoamericanas. Y de, entre otras cosas, o digamos la intelectual latinoamericana que más me llama la atención, digamos, es la intelectual que tiene un trabajo creativo que no es pago, tiene que tener, digamos, un trabajo pago o alguna forma de remuneración económica, pero que además decide ser madre y que tiene que actuar en estos 3 frentes y que usa un poco, por decirlo en palabras de Rosario Castellanos, la escritora mexicana, una escritora mexicana súper canónica para el público, el colchón de servicio doméstico para
digamos, para poder llevar estos tres frentes a cabo. Pero en el libro no se trata mucho, digamos, la problemática del servicio doméstico como tal, o esta problemática dentro de Latinoamérica, y quería saber un poquito cómo lo estabas también viendo en este momento de pandemia, que han salido tantas noticias de empleadas de servicio que están encerradas en la casa, de los patrones, etcétera. Y también un poquito de pensar cómo el servicio doméstico está tan vivo ahora y permanece precisamente porque no hay estados suficientemente fuertes que empleen formalmente a la población. Y hay estados que necesitan que haya, digamos, esta mano de obra informal para que toda la economía subsista. Sí, bueno, el tema del trabajo de la empleada doméstica que viene a casa o que vive en casa es una larga tradición latinoamericana que yo creo que está muy conectada con la esclavitud. Me ha costado muchísimo que ese lugar de trabajo que es muy digno, sea dignificado, no solamente por las leyes del Estado que protejan a esa trabajadora, para que no sea encerrada, para que no le quiten su pasaporte, para que le den los días de descanso que le corresponden y para que tenga un horario, porque también el trabajo doméstico en casa significa que esa mujer está disponible las 24 horas al día, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de doble perverso vínculo, que por un lado la mujer de clase media necesita ese trabajo más esclavizado, mal pagado, bueno, y explotado en términos de horario, ¿no? Para poder hacer su propio trabajo. Pero también se nos olvida que muchas veces esa mujer tiene sus propios hijos que quedan a manos de alguien más para que los cuide, mientras ella cuida a hijos ajenos, ¿no? Ese es un lugar bien problemático que yo sí lamentablemente no hablé de ese lugar, porque bueno, el libro era muy breve en su origen y ha ido creciendo con la reedición, pero no pude abordar todos los lugares, ni tampoco todos los lugares de clase, ni tampoco todos los lugares, digamos, las diferencias entre el mundo rural y el mundo de la ciudad, el mundo urbano. Entonces, eso quedó fuera, realmente solo mencionado por una compañera escritora que de pronto dice, sí, nunca puedo decir esto en voz alta porque me van a criticar, pero si no fuera por la señora que me viene a limpiar, yo no habría podido escribir ni una letra. Porque en efecto, el lugar de la mujer intelectual es un lugar muy difícil. Y lo que a mí me sorprendió y me interesó muchísimo encontrar en la investigación del libro era que la mayor parte de las mujeres escritoras del siglo XIX eran mujeres sin hijos, ya sea porque los habían elegido no tenerlos o porque habían decidido abandonarlos para poder escribir, o se los habían dejado a alguien, o sea que realmente era casi incompatible tener hijos y escribir, porque además había que tener un sustento, ¿no? O sea que realmente la situación de la mujer artista en general y de la escritora en particular sí es una situación bien difícil porque tampoco están bien pagadas las artes. O sea, las mujeres trabajamos en nuestro oficio literario generalmente sin un honorario. Y ahora es que nos empezamos a poner las pilas para pedir un honorario, para ver si podemos lograr vivir de nuestro trabajo creativo. Pero eso ha sido una lucha porque culturalmente nuestras culturas no piensan en el trabajo cultural como trabajo y en el trabajo femenino como trabajo. Entonces hay una doble problemática ahí. Y es por eso que también esa figura existe y incluso las mujeres más progresistas, que suelen ser las mujeres artistas, no pueden sencillamente desligarse del trabajo doméstico que realiza otra persona por ellas, sobre todo si tienen hijos. O sea, es una estructura que nos tiene un poco atadas de mano, ¿no? Me encanta que hayas traído a Coalición, que sea un tema tabú a veces para las mujeres intelectuales hablar del servicio doméstico, porque es un poquito como no poner sobre la mesa lo que es el sistema reproductivo ahora mismo. Sí, pero es muy importante porque son las condiciones materiales de escritura. ¿Por qué las mujeres escribieron tan poco? Porque había condiciones estructurales y materiales que eran muy difíciles. De esto hablaba Virginia Woolf, decía que una mujer escritora tiene que tener un cuarto propio y no me acuerdo cuántas libras para poder sobrevivir. Libras que ella tenía porque tenía una herencia. No habla del trabajo doméstico que alguien cumpla, ¿no? Pero ahí está, es como un gran tabú, un gran secreto, ¿no? ¿Quién se ocupa de la casa mientras la mujer escribe y el hombre desaparece, ¿no?
que era la circunstancia más frecuente en la vida de las familias inglesas de esa época. Sí, y es un tema que es muy importante, digamos, tratar, y cuando lo tratas alrededor de las intelectuales latinoamericanas y bueno, también más ampliamente, se me hizo muy corajudo y muy importante. Fue una de mis partes favoritas del libro y que recomiendo muchísimo, que releí este fin de semana y volví a disfrutar, sobre todo porque es un libro ágil, bien escrito, fácil de leer para quien no conozca el tema, pero sofisticado para quien conozca el tema. Y quería preguntarte un poquito si pensabas en tu obra literaria mientras que escribías Contra los hijos, eh, para los oyentes que conozcan o no conozcan la obra de Lina. Lina muchas veces, o la mayoría de su obra en ficción, son mujeres que tienen algún tipo de enfermedad y cuya relación con el sistema reproductivo usualmente del hogar es mostrada, no porque sean madres, sino precisamente por las distancias o las trabas con respecto a este lugar doméstico. Eh, por ejemplo, en Fruta Prohibida, que es una de sus novelas más reconocidas, hay una relación entre hermanas. La novela sucede en el campo chileno post dictadura, y hay una relación entre hermanas, una hermana que, corrige Melina, que vigila o administra una granja, una especie de granja productora de frutas que se exportan al exterior, pero que además constantemente está utilizando su vientre para embarazarse y, entre comillas, creo, vender a estos niños en un mercado negro para estudios clínicos. Y la otra es una hermana que sufre de diabetes, es la hermana menor, que constantemente está viendo este mundo de la hermana mayor, criticándolo y un poquito absteniéndose de caer tanto en el sistema productivo de la granja como en el sistema reproductivo de la hermana, que es un sistema que no cesa. Y a mí me pareció muy interesante porque un poco lo que tienes en esta novela está en Contra de los hijos. Es casi, pues no es igual, pero hay muchas cosas que se llevan al espacio literario. Y quería que nos hablaras si Contra los hijos te rememoraba tu propia obra, y en Fruta Podrida, ¿qué te revela Fruta Podrida ahora a ti mientras estás tratando? Sí, es una buena pregunta. Gracias por referirte también a mi obra, digamos, de ficción. Fíjate que yo, una vez que termino un libro, lo cierro y trato de olvidarme de él. Tengo un poco esta extraña superstición o temor de que pueda repetirme demasiado, a pesar de que los temas a uno nunca la abandonan, ¿no? Entonces yo en realidad no estaba pensando en mi obra mientras escribía Contra los hijos. Bueno, de hecho, Fruta Podrida, de hecho, y Sangre en el ojo preceden a este ensayo, por lo tanto yo ya había escrito esas novelas cuando escribí el ensayo. Lo que pasa con las novelas es que en las novelas se filtran muchas de las ideas que uno trae. La idea de la discusión materna y del lugar de la maternidad y del lugar de los hijos es algo que yo vengo pensando hace muchos años, precisamente porque yo no tuve hijos. Y lo que digo en el libro es que aunque uno no tenga hijos, siempre tienes un hijo en la cabeza, porque la sociedad se encarga de recordártelo. O sea que el problema de la maternidad es un problema que yo he cargado. No mal, porque yo nunca quise hijos y me las arreglé para que eso funcionara en mi vida, pero la presencia de ese tema siempre estuvo ahí. Entonces yo creo que fue inevitable que ese tema se colara en Fruta Podrida y en Sangre en el ojo. Y cuando tú me lo hiciste notar, ahora, pensé qué linda esa lectura, porque en realidad hay una coherencia interna dentro de los libros, porque en realidad la que escribe siempre es la misma persona, por más que esté inventando escenarios de ficción. Y en efecto, digamos, te doy la razón que la hermana mayor, llamada María, es una mujer
profesional hiperproductiva, casada directamente con el sistema de producción, y que traiciona no solamente a las otras mujeres, a las mujeres temporeras que trabajan en esa granja, sino que también impone una disciplina férrea con su hermana y además usa su cuerpo también como un medio de producción. O sea, la mentalidad, digamos, que atraviesa, la idea que atraviesa este personaje es la producción, tanto de la fruta, por lo tanto rompe la huelga, de la fruta perfecta, del cuerpo perfecto que la hermana debe ser, pero no es, y también la producción de hijos propios que en realidad van a ir en algún punto a la industria del trasplante médico, ¿no? Entonces es una figura que es bastante siniestra, pero que finalmente fracasa, que es lo que más me gusta de esa figura, que fracasa, ¿no? Cae porque ella es un mando medio. Lo que no entiende a veces el mando medio es que es un instrumento del sistema. Y ella no es suficientemente política para darse cuenta que está siendo utilizada por el sistema, entonces fracasa. La hermana menor, en cambio, huye y lleva a cabo sus propios planes, que no les contaré cuáles son, porque si no ya les mato la novela, ¿no? Pero dentro de sus planes nunca está el ser productiva ni el ser reproductiva. Así que me gustó mucho la manera en que lo hiciste, lo dijiste, ¿no? La manera en que lo articulaste, Daniela. Estoy libre. Son planes buenísimos. Yo creo que esa novela deberían, si no la han leído, buscarla y tenerla dentro de las lecturas de agosto. Es una novela increíble. Y Sangre en el Ojo, digamos, que es, por ejemplo, una de tus novelas más conocidas. ¿Cómo ves el sistema productivo de Sangre en el Ojo? Yo tengo mi lectura que te comenté, pero, ¿cómo lo pensaste tú? Bueno, yo creo que tu lectura seguro que es mucho más interesante que la mía, porque tú atas cabos que yo, mientras escribo, no estoy pensando. Claro. Así que quiero validar ese lugar de la lectura y ese lugar de la crítica que no necesariamente coincide con el mío y que no, quizás no debería ni siquiera coincidir. Yo puedo hablar de las reflexiones que están por detrás de un libro y una cierta intencionalidad mía por examinar un lugar que ocupan las mujeres, pero que no está muy contado en la novela. Y es el lugar de la mujer profesional, de la mujer claro, que se debate en ese lugar, ¿no? Yo soy hija y nieta de mujeres profesionales, entonces creo que tengo una visión, digamos, transversal, histórica de las dificultades de mi abuela, que además fue una mujer separada en aquellos tiempos, que estudió con mucha dificultad cuando las mujeres recién podían ingresar a la universidad y estudió leyes. Luego una madre profesional que es médico y que tuvo 3 hijos, bueno, y así, ¿no? Entonces, estas dificultades, estas tensiones internas, y a mí me interesaba mucho la figura de la madre en Sangre en el Ojo, que no es para nada la protagonista, pero es una madre que se debate entre cuidar a su propia hija, que no quiere ser cuidada, y cuidar a sus propios niños en su hospital, ¿no? Es la propia hija la que le dice que se vaya a cuidar a otros, que ella se va a cuidar a sí misma porque también tiene un plan. Todos mis protagonistas parece que siempre tienen un plan secreto, ¿no? Un plan en fin, que yo no tengo en mi vida, pero que ellas parece que sí tienen. Y entonces ahí está esa figura, ¿no? Esa figura de la profesional o también de la mujer que estudia una carrera, ¿no? Que son lugares poco visitados, como digo, y que a mí me interesan especialmente contar esos lugares. No tanto para contar un empoderamiento, que también lo hay en algunos casos, sino que para hablar de los conflictos, de las contradicciones, de las perversiones que ocurren allí, de los deseos negativos a veces. O sea, que las mujeres tampoco son necesariamente heroínas de mis novelas, porque son personajes conflictuados y que tienen todo tipo de disquisiciones éticas y extremos que no necesariamente recomiendo. Pero a mí siempre me ha parecido, y con esto termino esta respuesta, siempre me ha parecido que cuando uno lleva una situación a un lugar extremo es donde mejor lo ve. En el extremo es donde uno ve, por ejemplo, en qué consiste la promesa del amor incondicional de la madre o de la pareja, en qué consiste este amor sacrificial de la mujer. Cuando uno lo lleva a situaciones bien extremas, dice, Dios mío, esto sí que está bien, bien jodido, perdonando la expresión. Y entonces eso es lo que a mí me interesa mirar en las novelas, esos lugares. Está increíble esto último que has dicho, cuando uno lleva
las problemáticas de los extremos es donde mejor lo ve, ¿no? Y precisamente pensando que tu protagonista en Sangre en el Ojo no está viendo nada. Pero precisamente es muy incisiva en conocer la problemática en la que está insertada dentro de la novela, que es un poco el poderío que ella puede tener sobre los otros por el sistema de cuidado que hemos reproducido. Y un poquito mi lectura también de esa obra con la ceguera, porque para los oyentes, la protagonista se está quedando ciega, que le sale literalmente sangre en el ojo, y a mí me encantó cómo utilizas la sangre en esta novela, porque no es la sangre de una herida, no es la sangre menstrual tampoco, pero igual es una sangre como que está directamente atada al sujeto femenino. Bueno, la protagonista se está quedando ciega, pero al mismo tiempo se está mudando a una nueva casa con la pareja, y es una casa que no puede evitar, porque como se está quedando ciega, se está tropezando constantemente. Entonces, la poca naturalidad con que la mujer habita el hogar o el lugar doméstico me parece una de las cosas más fantásticas de esta obra. Y también el tratamiento de lo profesional, que estás indicando que en la literatura es poco visitado, porque se visitan otros ángulos de lo femenino, pero de repente no se visita el lugar de la mujer profesional y sus diferentes ocupaciones del hogar doméstico. Me gustó también mucho cuando dijiste que tus protagonistas tienen siempre planes, porque yo creo que eso tiene que ver con la trama de las novelas. Son novelas muy poéticas, con un lenguaje excelso, muy sofisticado, pero que también tiene una línea argumental importante. Uno tiene que estar atando cabos todo el tiempo. Y en una época, digamos, en donde a la trama no se le presta a veces tanta atención, me parece muy interesante cómo tú sí mantienes los hilos en todas las obras. Por último, te quería preguntar de tu última, Sistema Nervioso, y me pareció interesante porque no necesariamente este personaje termina siendo un personaje ganador. ¿Cómo pensaste Sistema Nervioso? ¿Cómo atas Sistema Nervioso con un mundo reproductivo? A mí me encantó la novela, pero para mí fue la más difícil como de ubicar en esta charla, por decirlo así. Claro, porque uno no siempre está escribiendo sobre los mismos temas, y aunque tú has hablado de 3 novelas mías, que son las 3 últimas, las 3 escritas en Estados Unidos, digamos fuera de Chile, pero que visitan una especie de sur y otro norte, ¿no? Que hay un personaje que siempre se mueve entre sur y norte, o sea, que tienen una serie de cuestiones en común, y que yo pienso en ellas como una especie de trilogía, por más que no son saga, no se continúan la una de la otra, ¿no? Ahora, esta novela era una novela que yo no pensaba escribir, o sea, no estaba en mi plan, pero tu universidad me invitó a dar una charla, y cuando yo escribí esa charla me di cuenta de que en realidad ahí estaba el germen de esta novela. Y pensaba que iba a ser una novela muy corta, muy breve, con 3 personajes, una novelita de 100 páginas que yo iba a terminar en el curso de 3 meses o tal vez de 6, y entonces iba a escribir la novela que todavía no he escrito, que es la que sigue, y que vengo pensando en ella hace 10 años, pero que todavía no escribo. Pero lo que pasó ahí es que me di cuenta que había pasado algo que a mí me importaba, y era que en las otras novelas de enfermedad, y sé que me estoy moviendo del tema que estamos hablando, pero para dar una idea, en las novelas anteriores de enfermedad, yo había diseñado un mundo donde había una enferma y sanos, y era la tensión entre la enferma y los sanos. Y de repente pensé que en realidad esa era una reflexión tal vez un poco maniquea, que en realidad a lo mejor todos convivíamos internamente o conscientemente, o sea, implícita o explícitamente, con un mal, que todos nuestros cuerpos en realidad son vulnerables, y que nadie está en realidad uno por encima del otro, por más que hay situaciones de clase o situaciones de género o situaciones de raza que sí nos prometen una mejor, digamos, un mejor desenlace de nuestras vidas.
pero digamos que todos estamos enfrentados en nuestros cuerpos a una cierta vulnerabilidad. Entonces pensé que en vez de dibujar un escenario maniqueo de sano y enfermo, o sana, enferma y sanos, que se repetía en los libros anteriores, quise pensar a todos los personajes con una enfermedad y que todos trabajaran desde esa, o se relacionaran desde esa vulnerabilidad. Y eso me pareció fresco, interesante, digo, para mí, como escritora, uno si no está interesada en lo que está escribiendo es imposible escribir, se muere el libro. Por lo menos le tiene que interesar a quien lo escribe, ¿no? Luego el público ya es otra cosa. Pero me parecía importante que todos parten de una cierta vulnerabilidad. Y una de las cuestiones, digamos, el agujero negro de esta novela, porque es una novela también sobre el sistema del cosmos, pero el agujero negro de esta novela es la muerte de la madre biológica. Y es una muerte materna que ocurre en el parto de la protagonista, lo cual desencadena una furia y una violencia de parte del hermano mayor contra esa hermana menor, que ella va sorteando a través de la vida, pero también va repitiendo en sus relaciones amorosas, y donde el padre de ella se convierte en su gran protector. Entonces la alianza de ella es con este padre que en cierta medida se ocupa de que el hermano mayor no lleve a cabo ningún tipo de violencia con ella, ¿no? Entonces es una relación familiar tensa en la que luego aparece la madre que sería la madrastra, pero a quien esta mujer protagonista cuando niña llama madre, y que, aunque es una madre profesional, insiste en que ella sea madre también y que sea esposa. Pero por supuesto esta protagonista tiene un problema grandísimo con la maternidad porque ella mató a su propia madre. O sea, ella tiene este gran trauma. Entonces me parece que aunque hay muchas cosas que suceden en esta novela, sí hay un elemento de la cuestión materna y de la cuestión de ser hija que está, digamos, latiendo muy al centro de manera tenue, pero presente para mí, por lo menos mientras yo escribía en este libro, ¿no? Y la relación con esa madre posterior, madre prestada, madre que ella llama madre, por más que no es la madre de la biología, no es la madre de su sangre, es una relación también llena de tensiones y también llena de afectos, ¿no? Que también era una relación que yo quería trabajar, el afecto con la madre, porque en las otras dos novelas ese afecto está mucho más tensado, ¿no? Y aquí con esta madre sí hay una relación que no es de total confianza, pero que por lo menos es un poco más fluida. Fluida precisamente porque la madre también es un personaje frágil. Sí noté que era una relación mucho más fluida que, por ejemplo, porque la relación de fruta podrida, las hermanas a veces es materna también y es una relación completamente tensa. En Sangre en el Ojo, yo vi a la madre igual con esta contradicción de la profesión y la maternidad, pero con ternura cuando llegaba a la casa la protagonista que vive en Estados Unidos antes de que la fueran a operar. Contradictoria, pero tierna. En esta novela sí también vi que se exploran más diálogos, que la relación es más larga, digamos, a nivel de forma. Pero de repente, de pronto por el estado de la vida en que yo estoy, me concentré sobre todo en la imposibilidad de la protagonista de abarcar su proyecto de tesis. Claro, bueno, me imagino que te podrías identificar si estás trabajando precisamente en ese proyecto, que es un proyecto bien duro, bien estresante, y que es muy estresante para ella porque de hecho fracasa, pero lo que tú decías que me pareció interesante antes es que esta protagonista no termina esa tesis, pero yo no lo pensé tanto como un fracaso, sino como una aceptación de que esa tesis no es lo que ella tiene que hacer en la vida. Porque lo que la cabeza de esa protagonista es más poética que científica. Que a ella le interesa el cosmos porque ve una poesía y un poder conjetural en el movimiento de los astros y en lo que ocurre en el cosmos. Y de lo que empieza a entender cuando hace su doctorado es que en realidad está todo codificado matemáticamente. Que esa astrología que ella pensaba como de antigua no es lo que ella está buscando. Su mente es más poética, su lenguaje es más poético, su mirada es más poética. Y entonces creo que la salida es más bien tal vez llevarse al padre a visitar, digamos, el otro mundo, el extramundo, ¿no? Entonces me parece que es como un fracaso, pero con una cierta ganancia, como un aceptar, ¿no?
que creo que es lo que más nos cuesta cuando estamos escribiendo una tesis. A lo mejor eso no es nuestro objetivo en la vida. Lo digo como un comentario de alguien que ya escribió su tesis. Algún día me vas a tener que contar. Con el privilegio de haber terminado mi tesis doctoral, que es como que siento que es un privilegio haber podido hacerlo. Es completamente un privilegio y solamente tener el tiempo para escribir una tesis es un privilegio. Pero eso no se vuelve a repetir después de la tesis normalmente. Sí, que es la mala noticia, que no se vuelva a repetir. Me estoy permitiendo esta conversación porque sé que hay muchos alumnos escuchando y seguramente terminando su universidad. Y bueno, no siempre lo que estamos haciendo necesariamente es lo que vamos a hacer después. Es una formación. Y también yo creo que está bien el fracaso a veces. O sea, que precisamente si volvemos a contra los hijos, el punto es que no tenemos que triunfar todo el tiempo, ni ser las supermadres, ni ser los superhijos, que también está bien fracasar, que también es parte de... Sí, perdón. Tal vez el problema con la palabra fracasar, y por supuesto yo me fijo siempre mucho en las palabras, es que está unida al éxito, es el opuesto del éxito. Entonces seguimos en la misma línea de reflexión, que es éxito-fracaso. A lo mejor lo que tenemos que pensar es que en realidad no fracasamos, sino que descubrimos algo. Tienes toda la razón. Otra oportunidad. Tienes toda la razón. Que creo que cambia un poco el lenguaje de la culpa y del látigo de lo que no hicimos, pero a veces hay motivos por los cuales uno no termina un proyecto. Tienes toda la razón. Y me encanta la lectura de que la protagonista no está abandonando algo, sino descubriendo algo. Y también me llamó mucho la atención ahorita que estabas hablando de que la protagonista tiene como un lenguaje más poético que matemático, como a pesar de que esta novela esté escrita en tercera persona, se filtra lo poético en esa tercera persona, lo poético que probablemente es parte intrínseca de la protagonista. Sí, es una novela que, pues la verdad es que disfruté mucho releyéndote y recomiendo todas las obras que hemos discutido, de todas las obras de Lina Merubani. No sé, Lina, si hay algo más que comentar o si abrimos al público, seguimos discutiendo. Yo creo que podemos abrir al público y si no hay muchas preguntas podemos a lo mejor terminar con esa lectura que tú querías que yo hiciera. Perfecto. No sé si hay preguntas ahorita del público, voy a ver en los comentarios. Creo que no. Si quieres, vayamos a la lectura. Hay varias, hay muchos comentarios. Creo que Tony nos iba a auxiliar. Hola, chicas. Perdón irrumpir así, esto no pasaría de esta manera en la presencialidad. Una cabeza no de repente saldría entre las dos a leer las preguntas. De una manera más elegante de entrar. Ya que no la hay, y con todo eso, yo quiero leer un par de comentarios que han hecho que me parecen muy pertinentes a lo que se ha hablado. Por ejemplo, Carolina Sánchez decía al principio de la conversación que el acto mismo de definir esos conceptos de mujer e hijo ya es un acto político, que definir precisamente es eso, la frontera hasta donde algo es y hasta qué punto deja de ser. Yo creo que es un comentario más como a manera de complemento que a manera de pregunta. Y una pregunta muy puntual, bueno, no sé si quieren comentar sobre el comentario, si lo quieren hacer. Si no, puedo leer una pregunta puntual que también está rondando, me parece muy pertinente. No estaba segura de lo que significaba la idea de definir mujer, madre, hijo, y no sé si esta Carolina Sánchez es una lectora del libro, porque si leyó el libro, pienso que se puede estar refiriendo a la manera en que yo uso una serie de guiones para marcar la complejidad de la figura femenina, lo amplia que es, porque muchas veces decimos mujer como si fuera una cosa esencial, en realidad no es. Las mujeres somos muy diversas y también hay tantas madres como mujeres habemos, ¿no? En el sentido de que la diversidad, digamos, de esa figura y los roles que todas ocupamos y la diversidad de roles que además van cambiando, ¿no? Entonces, decir eso y me parece que ampliar esa figura y no hablar solo de la mujer como madre, sino con todas sus otras posibilidades, sí es una posición muy política, ¿no? Y por supuesto que por eso es un libro que de pronto genera resistencia, porque se para en un lugar político, a veces polémico, dependiendo de quién lo lee, ¿no?
Y sin embargo, también creo que es un libro político porque es un libro que lo que yo he visto en este libro es que no todas las lectoras y los lectores, que también los hay, y bastantes para mi sorpresa, que no todas las lectoras y lectores están de acuerdo con todo lo que digo en el libro, pero sí entran en un diálogo, que es un diálogo que repiensa las preguntas que yo estoy lanzando allí para pensar, ¿y yo qué haría? ¿Y cómo pienso yo esto? ¿Y estoy de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces la pequeña como interlocución, el diálogo, la discusión que genera el libro, a mí me parece que es un momento muy político en el sentido de la activación de esos lectores en relación con un tema que siempre además ha sido como un tema de mujeres, ¿no? Y eso que de pronto yo veo que se amplía, para mí ha sido muy interesante y para mí es parte de esa apuesta política que tiene la diatriba como género, que es la de provocar una respuesta, la de pedir una respuesta. Sí. Y de hecho, ahora que mencionas la cantidad de lectores y lectoras, yo creo que yo terminé leyendo el libro, como dije, por mi esposa, pero creo que eso también habla mucho de esas nuevas maneras de entender la masculinidad, en donde podemos acercarnos a estas obras y acercarnos sin ningún tipo de tapujos y miedo, sabiendo que también tenemos mucho que aprender de este tipo de lectura y que no solamente las mujeres han sido sujetas a esta concepción masculina de la literatura, las diatribas y los ensayos, pero que otra manera de verlo es también sumamente importante para construir esto que llamamos hoy el hombre moderno. Entonces eso como mis 2 centavos al respecto. Una pregunta muy puntual que se hace Dana Kromov, dice: Lina mencionó este modelo de la mujer contemporánea tiende a concentrarse más en la ciudad, pero también se concentra en el oeste o el norte global o los Estados Unidos. ¿Es acaso la exportación de un modelo? Es una muy, muy buena pregunta, porque en efecto nosotros recibimos ciertos modelos del exterior y los integramos muy rápidamente. Pero, ¿sabes lo que yo he descubierto? Es que toda intervención, toda exportación de un modelo tiene sus adaptaciones locales, y eso lo vemos muchísimo todo el tiempo. Yo, por mi trabajo en la universidad, he estudiado mucho la historia latinoamericana y me doy cuenta de que las tendencias tienden a ser globales, es decir, que cuando pasaba, no sé, por dar un ejemplo X, la reforma agraria en Chile, estaba pasando esa misma discusión en México, estaba sucediendo en Argentina, estaba sucediendo en Perú, pero también estaba sucediendo en el Medio Oriente y en África. Es decir, que hay como una especie de red, que no es unidireccional. Hay movimientos laterales, entonces no es una pura adaptación de un modelo o de una pura teoría. También hay relecturas locales y ampliaciones laterales y luego caminos de vuelta. O sea que me parece que es un poco más complejo ese diseño como de norte a sur. Y creo que también ha habido respuestas muy interesantes de parte del sur. Y pienso, por ejemplo, en la gran activación política de las mujeres en América Latina, mucho más fuerte, diría yo, que en Estados Unidos, y que están llevando realmente la vanguardia de una serie de discusiones sobre la violencia contra las mujeres, sobre el femicidio, sobre el acoso sexual, sobre el aborto, que en Estados Unidos han estado mayormente apagadas dentro de la ciudadanía general. Y otra cosa que me parece muy interesante para hablar de esto, gracias por la pregunta, porque me encanta que se pueda hablar también un poco más ampliamente, gente como Judith Butler, que es una autora que yo adoro, admiro, que encuentro de una posición ética inmejorable, está muy interesada en los movimientos latinoamericanos de resistencia de las mujeres. Y habla mucho, ha venido mucho a Argentina, Chile, no sé si a Colombia también, ha sido muy agredida en Brasil, precisamente por el impacto que tiene su pensamiento, pero ella misma ha aprendido de ese pensamiento. No solamente ha aprendido ese pensamiento, ha aprendido español para poder tener estas conversaciones, cosa que me parece bien interesante también. Entonces, a veces cuando pensamos en el poder, creo que hay que pensarlo un poco más Foucaultianamente, en el sentido de que se mueve en varias direcciones el poder y que también genera muchas resistencias y respuestas. Y yo creo que tenemos que buscar dónde están esas respuestas o activar esas respuestas en relación con modelos dominantes, heteronormativos, clasistas, racistas, etc. De acuerdo. Sigo. Dani, no sé si quieres comentar, perdón. No, solamente quiero comentar que además de Butler, otra académica, Silvia Federici, también súper famosa, pues famosa y muy importante, con un pensamiento y que habla de la reproducción social de manera bien importante para nuestro día.
también viaja mucho a Latinoamérica y ve modelos, por ejemplo, las comunas en las zonas rurales que aún están vivas, los sistemas de reproducción de cuidado general en los grupos indígenas, y trata de ver cómo se pueden traspapelar estos modelos de reproducción a, digamos, las ciudades o los sistemas urbanos. Entonces también es pensar desde el sur nuevas maneras de cuidado, como también Casino Butler. Entonces solamente quería añadir eso. Absolutamente. Y sigo entonces con una pregunta y un saludo de Giuseppe Caputo, que bueno, te tira un abrazo enorme desde Bogotá, y dice que ha vuelto a tu libro Viajes Virales en estos días de pandemia. Me gustaría saber en qué está trabajando ahora, si sigues indagando en la enfermedad, si sigues indagando. Bueno, qué alegría tener a Giuseppe en líneas. Quiero aprovechar de decir que Su Mundo Huérfano es una tremenda novela. Es alguien que pasó por Nueva York, por la Escuela de Escritura Creativa donde yo enseño. Muy querido, así que gracias, Giuseppe. Muy importante también en el mundo de la cultura colombiana queer y del mundo de la literatura colombiana en general, de la literatura joven. Gracias por estar leyendo Viajes Virales. Esa fue mi tesis doctoral, de hecho, hablando de tesis doctorales, que me costó mucho terminar, pensé que ya me echaban de la universidad porque no la escribía, pero fue un libro que gocé mucho también escribiendo y estoy muy contenta de haber podido publicar y que me ha permitido ver una serie de cuestiones sobre la pandemia hoy que ya están en Viajes Virales, ya están en todas las pandemias históricas, por supuesto con su relectura y con sus nuevas metáforas locales, ¿no? Pero hay ciertas cuestiones que se repiten. Ahora, ¿en qué estoy trabajando ahora? Yo acabo de terminar, o estoy, digamos, en los momentos de cierre de un libro que se llama Zona Ciega, es un libro de ensayo. Es un libro compuesto por 3 ensayos. El primero tiene que ver con la violencia ocular ocurrida en Chile a partir del estallido político que hubo en Chile en octubre y que sigue ahora en latencia, pero que va a volver. Y el ataque muy frontal y muy decisivo y muy violento y siniestro, diría, para agregar otro adjetivo tremendo, a los ojos de los ciudadanos. Lo que yo hago ahí es una lectura que tiene que ver con una tendencia de los estados democráticos latinoamericanos y de otros lugares, que es la tendencia a no matar el cuerpo, no disparar a matar, porque eso tiene un costo político y un costo internacional de los crímenes de lesa humanidad. Y cómo se ataca el ojo, porque eso es una violencia que lesiona y que mutila y que deshabilita de una manera importante, no solo en lo social, sino que también en lo económico, pero que no es castigado de la misma manera. Entonces, es una revisión de esto que ocurrió en Francia, que ocurre en Israel con los palestinos, que ocurrió en Ecuador y que ocurrió de una manera explosiva en Chile. El segundo ensayo es un ensayo sobre la literatura de la ceguera, en la que por supuesto están los conocidos Homero, Milton, Borges, Joyce, pero también hay una serie de otras figuras un poco menores y sobre todo la invisibilidad, hablando de visibilidad, la invisibilidad de las mujeres ciegas. Y es una lectura sobre esta desaparición. Y el tercer ensayo es un hallazgo que yo hice en la correspondencia de Gabriela Mistral, la gran poeta chilena, y de Marta Brunet, una importante narradora chilena también del siglo XX, una correspondencia a propósito de sus casi cegueras. Son 2 figuras que estaban casi ciegas y que nunca aparecieron como ciegas. Se mira esa parte en su biografía. Entonces es una lectura de esa correspondencia y de sus pasos por Buenos Aires y de su encontrarse o no con Borges y con Victoria Ocampo y con Silvina Ocampo y toda la red cultural de esa época, mediada por la preocupación de ambas de que estaban perdiendo la vista y que tal vez no iban a poder escribir, que es un tema que para mí, por supuesto, fue muy cercano con Sangre en el Ojo, porque yo misma viví una situación que fue grave, pero afortunadamente de la que me recuperé. Entonces es un tema que yo había venido examinando, pensando en términos también teóricos, y escribí, digamos, este libro, que es un libro triple, pero que finalmente me permite decir todas esas cosas que había ido archivando durante prácticamente 20 años. Bueno, Dani, no sé si quieres agregar algo al comentario de...
No, Lina, solamente que increíble, me interesa mucho el último ensayo y también un poco cómo hiciste ese trabajo de archivo de la se repetía. correspondencia o las cartas no publicadas. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero que nada, yo desde que tuve un problema a la vista, que hace como 20 años ya, empecé a fijarme en las lecturas, la aparición de las figuras de la ceguera como metáfora, pero también como recuento de una experiencia. Y entonces acumulé cantidad de notas, pensando que algún día iba a escribir una novela y me iban a servir esas notas, pero finalmente me han servido para ese ensayo. Lo que pasó también es que, digamos, en correspondencia con esta obsesión que desarrollé por la cuestión de la mirada, la cuestión de digamos, la presencia de la visión como sentido preferente de nuestra cultura, sobre todo hoy con las pantallas, fue que en medio de todo eso me pidieron que hiciera una selección de la poesía de Mistral. Y entonces para esa selección yo leí toda la obra de Mistral y revisé algunas de las cartas de Mistral y ahí me encontré con Mistral quejándose de su cuerpo desde que tenía 20 años. Es muy divertida Mistral, es como una vieja antes de tiempo. Y hablando también más vieja de la pérdida de visión por su diabetes. Y en esas cartas está, digamos, una interlocución con Marta Brunet, que sufría de unas cataratas precoces y que la estaban dejando ciega y sufrió muchísimas operaciones, entonces se intercambian recetas y hierbas mexicanas. La otra figura que aparece importantemente en ese ensayo es Josefina Vicens, que se quedó ciega también al final de su vida y cuya ceguera pasa completamente por debajo de la alfombra, por así decir, aunque fue un gran tema para ella porque dejó de escribir cuando se quedó ciega. Y creo que, bueno, no sé, José Feliciano también lo podrías meter en ese ensayo. Bueno, me fijé en los escritores, sobre todo. No, lo sé, lo sé. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a manera, no de cierre, tenemos unos cuantos minutos todavía y yo creo que podrán volver a la conversación si quieren antes de cerrar, pero yo quiero, teniendo en cuenta que el público es bastante amplio, que está conectado y que nos hablan de muchos diferentes esquinas de Latinoamérica y de las Américas realmente, y de Europa, incluso con lo tarde que es en Europa ahora mismo. Lina y Dani, yo no sé si ustedes nos pueden recomendar o al público recomendar, porque mucha gente, por ejemplo, se está descubriendo la obra de Lina a partir de esta charla, lo cual me parece francamente muy lindo. Estas son las razones por las cuales nos congregamos, las razones por las cuales hacemos estas invitaciones y estos esfuerzos es ojalá para que la gente que no conozca se anime a estar en estas conversaciones y se lleve entonces por consecuencia una sorpresa gratísima que termine entonces decantando en nuevas lecturas, nuevos mundos y nuevas posibilidades. Con eso en mente, ¿tienen algunas pensadoras latinoamericanas, iberoamericanas que le recomendarían a la gente, al público que esté conectado, que puedan leer? No sé, que ustedes tengan como de cabecera, esas pensadoras que son para ustedes, pensadoras, por supuesto, que sean para ustedes una referencia, un faro en lo que han hecho. No sé si de pronto puedan recomendar un par de... Es interesante porque tú haces un corte continental, que es América Latina, que por supuesto es muy importante, pero yo la verdad es que llevo 20 años en Estados Unidos y he leído a muchas también de las pensadoras de fuera. Entonces, a quienes tengo muy presentes como figuras de mucha potencia ensayística, porque a mí lo que me interesa no es el ensayo académico per se, sino que me interesa ese ensayo literario, que es el ensayo de ideas, pero que usa la estructura de la literatura para contar, ¿no? Y para desarrollar ideas. Entonces, para mí, realmente tengo que decir que han sido fundamentales las lecturas de Virginia Woolf, de Susan Sontag, porque además está este interés en la literatura y en las artes, pero muy fuertemente también la cuestión política, que son dos mundos que yo intento leer. De acuerdo. Entonces, Virginia Woolf, Susan Sontag, Rebecca Solnit como un descubrimiento más nuevo, y para recomendar también a jóvenes pensadoras, ensayistas, muy interesantes ensayistas, me gusta muchísimo Maggie Nelson, que es una pensadora queer,
que realmente trae un trabajo, una investigación de archivo académico impresionante, pero para hablar de su propia vida también. Sara Ahmed, que también es una pensadora muy, muy importante que me ha influenciado mucho. Hay muchas, ¿no? Yo he leído a muchas mujeres en los últimos años, me lo puse como casi te diría un requisito, porque me daba cuenta que solo había leído a hombres hasta los 25 años. Entonces, más y más he incorporado mujeres para un poco hacer balancear. Y me gusta mucho ese pensamiento de las mujeres porque siento que hay una aproximación muy tentativa al saber. Es una aproximación poco prescriptiva al saber de las ideas. Una especie de darle vuelta, pensarlo, buscar el ángulo, contradecir, reflexionar, preguntarse, que es una manera de entrarle al conocimiento que a mí me parece especialmente atractiva, más que recibir como una especie de dictado del gran intelectual. No digo que todos sean así, por supuesto, también hay pensadoras muy dogmáticas, pero quiero decir que he ido encontrando en esas figuras algunas muy mayores y otras contemporáneas muy interesantes. Y por último, me gustaría decir que hay dos figuras, mujeres chilenas, que para mí son dos grandes pensadoras que me interesan mucho. En realidad voy a mencionar a tres. Diamela Altitz, que es una gran novelista y una gran pensadora del género y de la política. Para mí muy formativa su lectura, lo mismo que la lectura de Nelly Richards, que es también una gran lectora de las artes y de la política y del feminismo. O sea, para mí dos figuras fuertes chilenas. Y una figura más joven que es Alia Trabuco Serán, que también tiene un trabajo de género, tiene un libro precioso publicado en Lumen que se llama Las homicidas, y es sobre 4 casos de asesinas mujeres. Ella hace una lectura realmente brillante de género ahí. O sea, para mencionar también algunas chilenas. Y yo le dejo las latinoamericanas a Daniela. Fantástico, gracias. De hecho, va a estar Dani, estás pero estas recomendaciones van a estar en los comentarios de YouTube, al que le interese, los vamos a poner ahí, las recomendadas de Lina Melgor, pensadoras recomendadas de Lina Melgor. Tony, yo con Lina, escuchando a Lina, cuando tuviste recomendación, perdón por no haber escuchado la precisión, ¿es en literatura o es como pensamiento tipo? No, yo creo que sí, como en literatura, por supuesto, en lo que te compete, pero realmente es como esas figuras totales, son figuras totales para mí, de alguna manera u otra, que pueden ser, no sé, pueden ser Chavela Vargas, pero que son esa gente que encapsula de alguna manera un pensamiento y, bueno, por supuesto, en esta discusión que tenga algo escrito, que tenga una memoria escrita de alguna manera, una obra escrita, principalmente. Puede ser literatura, ensayística, historia, antropología, realmente. Sí, yo pues tengo, ¿no?, que recomendar a Rosario Castellanos otra vez, que es una de las escritoras que estoy trabajando para la tesis. Ella fue poeta, ensayista y novelista mexicana. Su obra es muy interesante porque ella escribe en los 70, cuando la mujer está saliendo al mercado laboral, cuando la mujer de clase media está saliendo al mercado laboral en el continente, y toda su obra, aunque es muy política y muy social, también está revisando por medio de la literatura las contradicciones entre tratar de manejar los dos espacios, ¿no? Y una ya ensayista académica que recomiendo, que está viva ahorita, que es argentina, se llama Verónica Gago, y ella está hablando mucho sobre sistemas de informalidad y nuevas economías, o sea, cómo las personas, cómo las mujeres, sobre todo, cómo la economía de la reproducción resiste al sistema capitalista en el que estamos ahorita. Y muchos ensayos de ella se pueden encontrar gratis en PDF, y es definitivamente, y son breves, son rápidos, es una pensadora que definitivamente ahorita recomiendo. Y si hay gente que quiere seguir indagando sobre temas de reproducción social, de repente estas ya no van a ser latinoamericanas, pero Titi Bhattacharya es india, del sur global, y trata temas sobre sistemas neoliberales y reproducción, y por supuesto Nancy Fraser, que es como una de las grandes pensadoras de este tema. Pero sí, Lina, no sé si querías decir
algo más. No, lo que había pensado es que me preguntaban por el ensayo, pero luego también pensé que en realidad algunas de estas autoras que mencioné también son escritoras de ficción, ¿no? De acuerdo. Que tienen una obra de pensamiento, pero también una obra de creación, y que en cierta medida están imbricadas las dos, ¿no? Sí, no, por eso preguntaba por estas figuras totales. Esa es la mejor manera en que lo puedo describir. Yo aquí estoy viendo muchos comentarios. No sé si quieren tomar, Dani y Nina, estos últimos minutos para despedir con un poco de, no sé, la conversación que tenían. Yo quería simplemente interrumpir para hacer los comentarios de la gente que están, bueno, muy contentos con este espacio. Lo hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo. Tenemos unos 3-5 minutos antes de que YouTube nos cierre el resto de la conversación, pero no sé, Dani, si quieres tomarlo acá y nos vamos despidiendo. Lina, no sé qué tan cansada estás para ver si leemos una partecita del libro. Es que si tenemos 5 minutos creo que nos va a quedar como nos va a cortar en algún lugar, así que yo más bien... Podemos tener 10, por lo que me están diciendo. ¿Podemos tener 10? Sí, me dice Rafa. Creo que acá en la producción, curioso. Están viendo en tiempo real, querido público, cómo se arma una charla virtual. Si quieres insistir con el tema de supermadres, varios párrafos del principio de Manos Invisibles son lindos, y yo creo que tratas la condición como de que es una supermadre, pero también lo solas que están las supermadres al final. Sí, no, me dice, perdón, Rafa, que no hay ningún problema. Tenemos hasta 10 minutos más, así que... Sí, el capítulo es cortito. No sé dónde está lo de las supermadres, porque como decíamos, ¿tú dices de la mitad del capítulo para adelante o del principio del capítulo? Yo creo que puede ser el principio del capítulo, que habla sobre la compulsión materna, pero a mí una de las partes más bellas me pareció cuando se dice que las madres están solísimas. ¿Que las madres? Están solísimas. Bueno, voy a leer porque la verdad es que para no perder tiempo con la reflexión sobre el dónde, me lanzo nomás y a ver si encontramos a esas madres solísimas. Esto se llama, bueno, esta es la edición de Random House, Manos Invisibles. Burlarse de la madre total o de la supermadre o incluso de la madre dividida es más fácil que examinar qué ansiedades movilizan en ellas la llamada compulsión materna y la encaminan hacia su propia anulación. Por más que ellas afirmen que todo lo han hecho por su propia voluntad, siguiendo su deseo y el de nadie más, queda dando vueltas esta interrogante. ¿En qué medida el paño ya venía cortado para ellas? ¿Con cuánta verdadera libertad han montado sus vidas? ¿Cuánto ha incidido en sus decisiones de manera invisible y perversa, de manera poderosa, ideológica o mejor hegemónica, el molde político, social, económico que habitan? Tan solas, por lo demás. Porque las madres, me parece a mí, están solísimas, ahí está. Y no digo desacompañadas en sus casas con hijos, o en sus hacinados puestos de trabajo, o en las calles atestadas de gente. No digo sin ángel que les hable, noche y día. Ellas siguen rodeadas hoy de una multiplicidad de voces discordantes, voces que las sobrevuelan, mareándolas, llenando sus cabezas de deseos contradictorios que les impiden prestar atención a lo que encubren sus ominosos mensajes. ¿Qué es lo que continúan murmurando esos ángeles nefastos? Nada nuevo. El amor incondicional de la madre como sinónimo de un trabajo que ni tiene retribución ni conoce descanso. ¿Qué conspiran? ¿Qué ocultan? Lo que ya se dijo, madres agotadas, ambivalentes, culposas, inseguras, enojadas, odiosas y deprimidas, e incluso, en casos que abordaré más adelante, madres violentadas por sus propios hijos. Pero por no redundar en lo ya sabido, me detengo un momento en esa soledad materna que consiste, me parece, en el profundo aislamiento en el que viven las atareadas madres de hoy. Su alienación, su escasa conciencia de derechos cada vez más recortados, su insuficiente manifestación ciudadana, su casi nula incidencia en políticas públicas que las tomen en serio y valoren su aporte en contante y sonante.
Cierto es que no tienen tiempo para dedicarse a estas cuestiones y que resulta casi contradictorio pedirles a las madres trabajadoras que sumen además esta tarea. Pero sospecho que mantenerlas tan ocupadas es precisamente lo que les impide elaborar un pensamiento crítico de su situación y hacer algo, porque no hay más alternativa que meter sus ásperas manos en el asunto. Siempre fueron las mujeres quienes pelearon por su causa y lograron cambios legales liberadores, casi sin la complicidad de sus parejas, ni de sus familiares, ni menos de los señores políticos de turno. Fueron las mujeres las que debieron exigir protección social y otros beneficios del Estado. Los voy a dejar ahí con la curiosidad para no alargar. Escucharlo además de tu voz es fantástico, una experiencia divina. Gracias por ceder a la lectura. Wow, quedé súper feliz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Entiendo que nos tenemos que empezar a despedir, pero bueno, gracias por todo. Gracias por acompañarnos al público que no le agradecí. Como siempre empieza un poco nerviosa, después se va relajando, ¿verdad, Daniela? Sí, no se va relajando. Agradecer al público, pero bueno, muchísimas gracias por estar, por escuchar, por leer, por pensar y por seguir un poco dando esta dura pelea política que tenemos por delante. Así es. Lina, gracias. Gracias por acceder a estar con nosotros. Dani, muchas gracias también por tomarse el tiempo de armar esta charla tan fantástica, tan importante, tan necesaria. Yo creo que el público está convencido de lo agradable que estuvo esta discusión y lo iluminadora que estuvo también. Entonces, yo personalmente, de parte del área cultural de la Universidad del Norte, les quiero dar unas gracias enormes. Yo me he comprometido personalmente a que cuando esto se normalice, Lina pueda venir al Caribe colombiano y podamos realmente tener una tenida como Dios manda, aunque esta estuvo francamente muy buena a pesar de la distancia. Entonces, queda pendiente la visita, queda pendiente una segunda parte, una tercera parte, quién sabe. Este puede ser el inicio de una bella relación entre Lina Meruane y el Caribe colombiano. Y esperamos que así sea. Entonces, Dani y Lina, mil gracias a todos los que están conectados, mil gracias. Vuelvo a lo mismo, porque entre la infinidad de opciones que hay, en la cantidad de canales que se ha vuelto a esta virtualidad, hayan escogido y separado un rato de su vida para sintonizarnos. Entonces, sí, porque debemos hablar de esa manera. Nada, sin más, lávense las manos. Lincoln, muchísimas gracias al público, a los que nos acompañaron. Gracias y qué bueno promocionar más bien estos espacios y estas temáticas que son necesarias, como que se vuelvan generales completamente. Bueno, y el libro queda, Lina, perdón, en Storytel, el audiolibro por lo menos está gratis para descargar. Ahí está en el link, creo que está abajo pasando el banner ahora mismo. Lo podrán descargar, hay otras cosas interesantes por ahí. Y bueno, sintonicen las redes, por favor, de Cayena, debo mencionarlo, y del área cultural, del Mapuca, de la emisora Uninorte FM Estéreo, de la revista Huellas que tenemos y de Cayena, por supuesto, en Instagram y demás. Y siempre estamos haciendo cosas que creemos vale la pena y agregan un poco la conversación de manera proactiva. Lina, por favor, vuelve y acompáñanos de nuevo. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao.